porque déjate cuento yo un poquito, Sí. con lo que me estás tú ahora diciendo. Ajá. Hay un libro que escribió una maestra japonesa del Colegio de México, que se llama Marilena Mishima. Ella en ese libro se titula Las primeras 7 migraciones japonesas. Y ahí en uno de esos cuadros de las diferentes migraciones, creo que es la cuarta o la quinta migración como decías tú, de japoneses y en este caso de braceros, como grupo de braceros que venían por mano de obra aquí a México. Ahí menciona 1906, como dijiste, de la llegada de mi tío, pero por otro lado menciona que él se había hecho ya de un capital. No dice la fecha, dice la llegada de 1906, pero de manera que se había hecho de un capital, por lo que estás tú platicando, para poder dedicarse a ser comerciante. Así es. Y con lo que me dices tú, de ese primer trabajo donde le daban casa, comida y un poco de pago, pues hizo un buen ahorro, porque eso fue lo que le permitió hacer la parte de dedicarse al comercio, que básicamente fue tienda de abarrotes, por lo que tengo entendido por la parte de mi papá, que después supe. Lo que me cuentan, lo que alguna vez me platicaron, esto ya fue en Ciudad Juárez, Ajá. que él arrendaba, no sé exactamente en qué lugar de Ciudad Juárez, pero en algún lugar arrendaba toda una cuadra, que en las esquinas de esa cuadra él tenía 2 negocios. En una esquina tenía una tienda de abarrotes, en la otra esquina tenía una cantina, y en toda la parte intermedia, entre esas 2 esquinas, había más locales comerciales que él a su vez subarrendaba. Entiendo yo que en esos locales había, pues lo que se usaba en ese entonces, que era expendios de carbón, de leña, de tortillas, de cosas así, que otra gente vendía, y él les subarrendaba para que tuvieran sus negocios. Y su casa la tenía ahí mismo, pero en el interior. Y por pláticas que tú y yo hemos tenido, pues supongo que adentro a lo mejor tenía otras habitaciones que él podía también rentar, ¿verdad? Porque pues según sé, la familia de mi tía, tu mamá, en algún momento dado rentaron con mi abuelo algunas habitaciones por ahí, ¿verdad? Correcto, sí. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando, vamos a decir que ya mi tío, con más conocimiento de la vida en México y con un poquito más de dinero y establecido, ya todo indica en Ciudad Juárez, ¿tienes idea en ese tiempo más o menos qué año sería cuando él ya estaba establecido con esos 2 negocios de abarrotes y cantina más los locales que subarrendaba? ¿Qué año sería por ahí? ¿Tienes una noción, un estimado, si no? Bueno, lo único que sé por seguro es que en 1920, que fue cuando nació mi papá, pues ellos ya vivían allá porque mi papá nació en Juárez, ¿verdad? Al parecer mi abuelo y mi abuela se casaron en 1916 y yo tenía la duda de dónde habría sido, ¿verdad? Pero por ahí viendo actas, aparentemente se casaron en Chihuahua, porque pudieron haberse casado en Juárez, pero no, se casaron en Chihuahua en 1916. Eso pudiera dar la idea de que a lo mejor en el 16 mi abuelo estaba en Chihuahua, pero no tengo la seguridad al respecto. Podría ser que ella estuviera en Juárez y llegó a Chihuahua, ¿verdad? Aunque, pues ahí está la duda. Bueno, oye, esa boda de 1916, ¿cuál era el nombre de tu abuela? ¿De dónde venía tu abuela? Que ya fue, vamos a decir, de este matrimonio de un japonés con una mexicana, establecidos en este caso vamos a decir en Ciudad Juárez. Pero hablando de mi tía Chagua, todo el nombre de ella, ya dijiste cuando se casaron, pero ¿cómo fue esa? Bueno, sí, mi abuelita nació en 1901, según actas, ella nació en Ocampo. Ocampo viene siendo un municipio que está en la sierra de Chihuahua, por allá por donde está la famosa cascada de Guasaciachic. Esa zona es la zona de Ocampo. Entonces por allá en la sierra nació ella. Hasta donde yo entiendo el origen de la familia
era por el rumbo de Sonora. O sea que mi bisabuela pues venía migrando de aquel rumbo de Sonora. Incluso mi tío Manuel, que es, porque mi abuelita fue la hija mayor, y el segundo fue mi tío Manuel. Mi tío Manuel alguna vez incluso me dijo que el origen de la familia fue más allá, fue en Baja California, que desde allá venía. Inclusive él alegaba, yo no sé si sea verdad o no, pero él alegaba que ellos eran descendientes de un señor de apellido Pico, que según dicen fue el último gobernante mexicano de la Alta California. Cuando Alta California pasó a poder de Estados Unidos, él fue el último gobernante antes de que pasara a mano de los gringos. Eso alguna vez me platicó mi tío Manuel como algo que él supo, pero pues quién sabe si sea verdad, ¿no? Ok, y entonces en 1916 a 1920 fue donde ya casados se establecieron, vamos a decir, en Ciudad Juárez, Así con es. esos dos negocios de mi tío Fernando, con los locales. Fue cuando nació tu papá. Ahora cuéntanos un poquito de tu papá. Finalmente él, como ya te he comentado, él, por ser descendiente directo de primera generación o segunda generación de japoneses y mexicana, él es un Issei, como en mi caso. Entonces cuéntanos un poquito de tu papá, de su nombre, el año, vuélvenos a repetir el año que nació, qué hizo tu papá, a qué se dedicó. Bueno, yo tiro mi rollo y lo que me falta tú me lo completas, sí. Me preguntas más cosas. Claro, claro. Mi papá, como ya dije, nació en Ciudad Juárez en 1920. Él se llamaba Rodolfo Quillama Gámez, porque mi abuelita, no sé si te dije el nombre, creo que no, pero ella era Isaura Gámez Valenzuela. Mi papá, según cuentan, fue un niño pues muy disciplinado y muy estudioso. En aquel entonces la educación en las escuelas, cuando menos en la escuela a la que él asistía, que no estoy seguro si la escuela se llamaba Simona Barba o Simona Barba era una maestra muy famosa que le tocó a él. El caso es que pues era una escuela muy estricta, o sea, los niños tenían que tener mucha disciplina y pues aprendían muy bien sus lecciones. Incluso a mí me asombra, alguna vez me platicaron que al final de los cursos, los exámenes eran exámenes orales. Y en esos exámenes orales asistían los papás. O sea, los niños estaban sentados a la mitad del salón, los papás todos sentados pegados a la pared alrededor del salón. Y la maestra enfrente los iba pasando de a uno por uno a los niños, a hacerles preguntas, para que los papás todos estuvieran ahí como testigos, viendo cómo respondían los niños. Y dependiendo del desempeño del niño, pues, se le aprobaba para el siguiente grado o no, ¿verdad? Con todos por testigos, ¿verdad? Y mi papá siempre fue un alumno destacado, fue de los que sacaban las mejores calificaciones. Los de la estrellita. Exactamente. Ajá. Y tu papá y mis tíos vivieron en Ciudad Juárez hasta siempre, ¿hasta cuándo tienes idea? Mi papá duró en Ciudad Juárez hasta, debe haber sido hasta la secundaria o el plan de estudios que tuvieron en aquel entonces. Porque la idea que tengo es que, bueno, la intención de mi abuelo es que mi papá estudiara una carrera profesional. Lo cual en aquel tiempo pues era mucho más difícil de lo que puede ser ahora, ¿verdad? Lo cual nos da también la idea de que para entonces mi abuelito pues debe haber tenido cierta posibilidad económica, ¿verdad? Porque pues no cualquiera mandaba a los hijos a estudiar, porque en ese entonces pues ni en Ciudad Juárez ni en Chihuahua había un lugar donde estudiar una carrera profesional. Claro. Los estudiantes tenían que irse hasta la Ciudad de México para poder estudiar. Entonces mi papá estudió en Ciudad Juárez hasta donde llegaba los estudios, ¿verdad? Que imagino que era hasta la secundaria. Tengo idea que la preparatoria ya la tuvo que ir a hacer allá en la Ciudad de México. Sí, y pues lo mandaron allá a estudiar y a hacer su carrera. Ese es otro detalle.
Pues mi abuelito, me imagino que como era lo común en aquel tiempo, pues era un señor autoritario, ¿verdad? O sea, en su casa se hacía lo que él decía. Y en este caso, por ejemplo, yo recuerdo ahorita el detalle de que alguna vez mi abuelito quiso que mi papá aprendiera a tocar el violín y le compró un violín. Lo que pasa es que a mi papá o no le gustaba el violín o no tenía aptitudes musicales. El caso es que mi papá platicaba que pues nunca aprendió a tocar el violín, ¿verdad? Y el violín ahí se quedó, pero mi abuelo le puso el violín para que aprendiera, ¿verdad? Nomás que no aprendió. No lo aprendió. Y la otra es que cuando lo mandó a estudiar, pues mi papá platicaba que si él hubiera tenido la posibilidad, habría escogido estudiar arquitectura. A él siempre le llamó mucho la atención la arquitectura. A él le gustaba mucho el dibujo. Y le gustaba eso de estar haciendo distribuciones ahí de las casas y pensando en diseños de ese tipo. Pero no, mi abuelito decidió que él quería tener un médico. Y le dijo, tú vas a estudiar medicina. Pues mi papá tuvo que estudiar medicina, no le quedó de otra. Y eso fue lo que estudió en la Ciudad de México.